escuchan a esta hora y en las diferentes horas a través de los medios y le damos un abrazo especial. Un abrazo para todos y bueno, vamos a iniciar entonces hoy la palabra del Señor. Nos ubicamos en Mateo capítulo 16 verso 26. Continuamos estudiando el libro. A veces se me ha llamado para que ponga temas, pero pues nosotros aquí escudriñamos la palabra y entonces los temas los va dando la palabra a medida que vamos avanzando. Ya dimos muchos temas que están en el Google, ahí están grabados, los pueden escuchar, pero siempre avanzamos es en base a lo que Jesús nos enseña, porque pues no tengo la costumbre de preparar temas, porque a veces los temas que uno prepara siempre están en el corazón del hombre. Cuando escudriñamos la palabra sale del corazón de Dios, de Jesús. Oremos al Señor. Padre, tú que estás en los cielos, permítanos venir para que tu reino venga sobre nosotros y nos guíes, Señor, nos muestres la luz del camino y la verdad, y así podamos, Señor, hacer tu voluntad. Podemos ser santos, santificados en ti, Señor. Así como lo haces en el cielo, Padre, haz tu voluntad hoy de revelarnos tu palabra en este lugar de la tierra, Dios. Señor, revélanos hoy a través de tu Espíritu tu verdad y permite, Dios, que estemos, Señor, unidos en un mismo espíritu y en un mismo amor, bajo tu palabra, Dios, que es la fuente, Señor, que sacia nuestra sed, Dios, y que alimenta nuestra alma, Padre. Por eso, Señor, nos disponemos ahora, Dios, y pedimos que seas tú nuestro maestro y pastor en esta mañana, guiándonos, Señor, con tu palabra para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 26, la cual leemos bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en la revelación del Espíritu Santo. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Amén. Pueden sentarse, mis amados. Y aquí, entonces, en Mateo 16, 26, Dios nos habla sobre el alma como la posesión más valiosa que nosotros tenemos. A veces no miramos eso. Miramos como que toca cuidar el celular, que hoy en día fácilmente lo llevan. Toca cuidar la casa. Tenemos que cuidar el carro, que no se nos dañe quienes tienen el carro. Hasta nuestros hijos hay que cuidarlos. Pero no nos damos cuenta que lo más valioso, lo que no tiene valor porque es invaluable, o sí tiene un valor pero muy grande, es nuestra alma, es nuestra alma. Por eso le dimos hoy este título a la palabra que nos enseña el Señor, el alma como la posesión más valiosa en nuestra vida. Mateo 16, 26 dice: si ganare todo el mundo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué nos sirven tantas riquezas si lo más valioso no lo tenemos con nosotros? ¿O qué recompensa? ¿Cómo podremos comprar nosotros el alma? No se puede comprar, muy difícil, vale mucho, no alcanza el dinero de este mundo o todas las riquezas de este mundo para comprar el alma. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que Jesús ya la compró por nosotros. Y lo único que tenemos es que cuidarla, cuidar lo que Jesús compró por nosotros. En las palabras de Jesús se nos recuerda que el alma es la posesión más valiosa que uno tiene. Es lo más valioso en esta tierra,
es el alma. Y nosotros sabemos si la dejamos perder o no. Cuando tenemos hoy en día se usa algo y es que la argolla de matrimonio, quienes se casan, debe ser de oro. Y la cuidamos mucho, ni siquiera la usamos porque hay que guardarla en la casa porque pronto nos la roban, ¿verdad? La cuidamos. Y finalmente la argolla de matrimonio es para usarla, ¿no? Porque ese es el escudo que guarda nuestra fidelidad más que con el esposo o la esposa, con Dios. Con Dios. Bueno, ese no es el tema. El tema es, eso es algo muy valioso que lo cuidamos mucho. Oye, tienes allá, valioso en la casa, que tú lo cuidas. Y lo cuidas que no se le dañe, lo cuidas que no se lo lleven. Vives pendiente de eso. Y el punto es, ¿tú cuidas el alma mejor que esas cosas valiosas? Y tal vez nunca nos fijamos en eso. Tal vez nosotros nunca cuidamos el alma. Todas las riquezas y el poder podrían pagar el precio del alma, sería la pregunta. Y no la pueden pagar. Y decíamos ahorita, Jesús ya la pagó. ¿Y saben cómo la pagó? Ustedes lo saben. Con su vida, con su sangre. Pagó un precio muy alto por eso. Marcos 8, 36 y 37 es un verso que complementa el Mateo 6, 26. Y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensará el hombre por su alma? En el hebreo, alma es nepes, y en el griego, pesuche, refiriéndose a cómo el alma es en sí la misma vida del hombre. El alma es en sí la misma vida del hombre. Lo que nunca muere. Este cuerpo, que es el empaque del alma, del nepes y del pesuche, es el cuerpo. No es tan valioso como el alma, porque el cuerpo un día va a desaparecer. Finalmente es temporal. Tratamos de cuidarlos, de vernos bonitos. Cuando ya nos empiezan a salir arrugas, nos preocupamos y miramos qué crema nos aplicamos. Y bueno, más que todo la mujer, pero el hombre hoy en día también es vanidoso, ¿sí? Entonces, pero cuidamos el cuerpo. Y estamos muchas veces más pendientes de cuidar lo que se va a quedar en esta tierra, lo que es temporal, que lo que es eterno. Y Dios quiere que nosotros cuidemos lo eterno, Mateo 28 dice, que no temamos a los que matan el cuerpo, mas dice, el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Y quién es ese? ¿Quién es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo. Él, después del juicio, Dios nos libre de que nos envíe al infierno. No lo va a hacer porque vamos a ser obedientes a su palabra. Vamos a ser obedientes a sus mandamientos, a sus mandatos. Y no a tener que escuchar las palabras del Señor allá que nos envíe al infierno, ¿no? Además porque tú y yo hemos sido elegidos por Dios para ir al cielo, para heredar esa nueva Jerusalén. Esa nueva Jerusalén, por eso es importante que subamos a esa barca del camino de la puerta estrecha y el camino angosto, para que caminemos con Jesús como capitán de esa barca hacia el tiempo final, y ese tiempo final es la nueva Jerusalén. Si es así, no tendremos problemas, tendremos preocupación, porque sabemos que estamos obedeciendo a Dios y que no le ofendemos en ningún momento. Entonces, temamos más a Él, temor de su palabra, de su llamado, de su verdad, temamos más bien a Él.
aquel que puede matar el cuerpo y enviar el alma al infierno por desobedientes. Se puede distinguir entonces el alma y el espíritu. De Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y las intenciones del corazón. Entonces, ahí vemos cómo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Note que ahí diferencia entre el alma y el espíritu, dos cosas diferentes. Dios nos muestra que el alma y el espíritu, aunque si la misma esencia, no son la misma, son diferentes. Es lo que nos dice el Señor. El alma puede ser renovada, dice la palabra del Señor. Si nosotros fallamos, venimos al arrepentimiento, venimos al espejo de los mandamientos, nos arrepentimos. El alma puede ser renovada, el alma puede ser renovada. Segunda a los Corintios 4:16 nos enseña esa parte, dice: por tanto no desmayemos, antes aunque este hombre exterior, dice, se va desgastando, y eso lo vemos, eso es real, ¿cierto? El hombre exterior se va desgastando, pero ¿qué pasa con el interior? Se renueva de día en día. O sea que lo de adentro no se envejece. Lo que se envejece es lo exterior. Lo de adentro, dice, se va renovando de día en día. Cuando tú te encuentres con Dios, podemos seguir el ejemplo de Cristo. ¿De cuántos años partió el Señor? 33 años, ¿cierto? Y tal vez nosotros nos veamos allá de esa edad o hasta más jóvenes, ¿cierto? No dice exactamente cuántas, de qué edad nos veremos, pero ¿cómo renovamos el espíritu de día en día? Cuando practicamos la palabra de Dios, cuando vivimos la palabra de Dios, cuando no solamente somos oidores y se nos olvida que hay que obedecerla. Hay que obedecerla, hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios y ver siempre a Dios con reverencia. Ayer les decía a las hermanas, ¿cuál es la diferencia entre reunirnos el sábado, adorar a Dios, y reunirnos el domingo a adorar a Dios? ¿Sí? Y les dejé esa reflexión ayer para que la pensaran. El sábado entrante voy a darles esa enseñanza. Pero es eso, y es, si yo me presento el domingo bien arregladito porque voy a adorar a Dios, al que me dio la vida, lo tengo que hacer todos los días. Todos los días. No solo es un día. Todos los días. ¿Por qué? Porque yo no me puedo presentar a mi labor de trabajo un día bien presentado y otro día mal presentado, ¿no? Porque es la misma empresa, voy a desempeñar el mismo trabajo. Entonces, tengo que estar en orden con el Señor. Entonces, debemos saber, y es, no cuidemos tanto el cuerpo. No estoy diciendo que no cuiden el cuerpo, porque es importante también, es la casa y el templo del Espíritu casualmente. Pero no nos dedicamos más al cuerpo que al alma. Tenemos que dedicarnos más al alma que al cuerpo. Y ¿sabe que hay una diferencia muy grande? Algo que si ustedes se ponen a pensar es, ¿cuánto dinero necesitan ustedes para cuidar el alma? Ninguno, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto dinero necesitan para cuidar el cuerpo? Mucho, ¿cierto? Entonces, miren la diferencia, ¿sí? Lo que es eterno no cuesta sino la obediencia. Y lo que es temporal sí cuesta mucho dinero aquí en la tierra. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a cuidar sin descuidar lo de afuera, pero cuidamos más lo que va a ser eterno? Porque
con Él vamos a permanecer, que se renueve de día en día. Las almas de los que mueren por causa de la palabra de Dios y su buen testimonio moran con Dios, hablando del alma, moran con Dios. Las almas de los que mueren por causa de la palabra de Dios y su buen testimonio moran con Dios. Mire que es nuestro buen testimonio. No es sentirnos fanáticos y que yo soy cristiano y que entonces yo conozco al Señor y que Dios es maravilloso y todo ese tipo de cosas. Pero si me ven por ahí en una cantina tomando cerveza, es tremendo, ¿no? O si me ven por allá con una mujer que no es esposa, tremendo, ¿no? Entonces, aquí no se trata de eso, ¿no? Ahora, estoy hablando de que si me ven con una mujer que no es mi esposa, ya saben haciendo qué, ¿no? Porque si no dirán también, entonces yo no voy a andar con nadie que no sea mi esposo o mi esposa. No, ya saben a qué me refiero yo. Entonces, es nuestro testimonio lo que marca la diferencia y lo que guarda nuestra alma y nos puede llevar al cielo en alma. Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice que cuando abrió el quinto sello, dice Juan aquí, vi debajo el altar, debajo de la las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los hijos y de los hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice morir por causa de Jesús. ¿Y cómo morimos por causa de Jesús? ¿Cómo morimos por causa de Jesús? Voy a hacerles otra pregunta. ¿Cómo morimos en Jesús? ¿Cómo? Muriendo a las obras de la carne, ¿cierto? Y si son 19, qué difícil, ¿no? Pero no imposible, no imposible. Ahora, morimos a las obras de la carne. Y de pronto esas obras de la carne un día se reviven por alguna razón, por alguna circunstancia se reviven. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al arrepentimiento. Eso nos enseñó el Señor a través del rey David. Ir al arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino para limpiar esas manchas. Porque Dios te da vestiduras blancas allá en tu corazón. ¿Y qué pasa si tú tienes una vestidura blanca y de pronto te das cuenta que pasaste por algún lugar y muchas veces hasta ni te diste cuenta por dónde pasaste? El hecho es que te apareció una mancha en tu vestido blanco. ¿Qué haces? Limpiarlo, ¿cierto? ¿Cómo limpiamos las vestiduras de nuestro corazón? Yendo al arrepentimiento, ¿verdad? Yendo al arrepentimiento. Era lo que hacía el rey David. El rey David manchaba sus vestiduras constantemente, pero él iba y se arrepentía, y era un arrepentimiento genuino, y eso lo hizo de acuerdo al corazón de Dios. Eso lo hizo de acuerdo al corazón de Dios. Porque entonces tú puedes decir, no, pues entonces yo he cometido esta y aquella falta, o sea que yo ya estoy, como dice un adagio, muerto y sepultado. No. Dios es tan bueno, la gracia, que te da oportunidad para que vengas a Él nuevamente, ¿cierto? Ahora, no porque Dios me da oportunidad, entonces voluntariamente tengo que pecar. No, porque como Dios me va a perdonar, entonces yo voy a adulterar porque Dios me perdona, ¿sí? O voy a robar porque Dios me perdona. O hay un pecado que es el más grande y que todos muchas veces lo usan,
y que no debería ser. Uno de los pecados que Dios hace notorio y es la mentira. Y es tan grande ese pecado que el Señor dice en Juan 8:44 que nos hace, Dios nos libre, hijos del diablo. O sea, tú mientes y de inmediato te adoptas como hijo del diablo. Y hay que tener cuidado con eso. Dios es misericordioso, nos perdona, pero hay que guardarnos de la mentira. Y la mentira es el pecado más sutil. El diablo dice, no, tranquilo, esto es una mentirita piadosa. Le toca que la diga porque si no se le van a complicar las cosas. Él es muy sutil con eso. Y sabe que para Dios eso es abominación. Eso es abominación. Incluso lo dice que es mayor que la idolatría. La mentira. Es un pecado mayor que la idolatría. Entonces, el hombre en su alma fue creado a imagen de Dios. Génesis 1:27 dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Tanto hombre como mujer somos creados a imagen de Dios. Entonces, el alma es una parte, si nosotros miramos esa parte, el alma es una parte de la Trinidad en la imagen y semejanza de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 nos enseña esa parte. Dice, y el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí también separa el espíritu del alma, dice espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es una forma en ver la Trinidad de Dios cuando dicen, no, pero es que Dios, ¿cómo entendemos que Dios es Trinidad y que es el mismo? Como que no lo entendemos, nos da eso, como Dios es tres, pero en el mismo. Pero cuando nosotros miramos la creación de Dios que somos nosotros, entonces podemos mirar que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y somos tres, no somos el mismo. Somos el mismo, pero somos espiritual, somos Trinidad. Dios también es Trinidad, en Padre, Verbo y Espíritu Santo, pero es el mismo. Entonces, cuando entendemos lo nuestro, podemos entender la Trinidad de Dios. Sin embargo, Dios no tiene un cuerpo físico como nosotros, pero sí tiene alma. Dios sí tiene alma. Levíticos 26:11 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Pero también ahí notamos que Dios tiene alma. Dice, mi alma no os abominará. Y Jeremías 32:41, entre muchos versos que uno encuentra ahí en la Biblia donde Dios tiene alma, pero le resalté estos dos. Jeremías 32:41 dice, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra de verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. De toda mi alma. Entonces aquí notamos que Dios tiene alma. Ahora, el cuerpo de nosotros es la casa del alma y fue formado por Dios mismo, en su mayor parte, el resultado de lo que es la genética. Dios lo formó, pero luego aparece la genética y descubre que esa formación de Dios es perfecta. Génesis 2:7 dice, ¿cómo nos formó Dios? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Cuál es el aliento de Dios? Es el paso de esa alma, de ese espíritu al hombre, y ahí, a partir de ahí, nuestra vida, nuestra alma depende de Dios. Salmos capítulo 139, versos 13 y 16, porque dirán, pero eso es cuando formó al Señor Adán y Eva, y nosotros que ya pasamos, ya no somos hechos del polvo de la tierra. ¿De qué somos? Salmos 139, 13 al 16 dice, porque tú formaste mis entrañas. ¿Y si vientre de quién? Mi madre.
Te alabaré porque formidables son. Estoy maravillado, mi alma. Estoy maravillado, no fue encubierto ti mi cuerpo, y en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Por qué dice que en lo oculto? Porque la relación entre el hombre y la mujer siempre se hace allá en lo oculto, ¿no? No es público. Bueno, hoy en día hay aberraciones pero generalmente el plan de Dios es esto. Fuésemos, dice, en lo más profundo de la tierra. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Qué descubrimos ahí? Que antes de que tú fuese formado por Dios allá en el vientre de la madre, en el vientre de la madre, ya Dios había planificado cómo te iba a formar, ¿cierto? Estaba escrito en un libro cómo iba a ser Margarita, pequeñita, de cabellos claros, sus ojos, su nariz, todo. Dios lo había escrito y luego lo formó, lo hizo perfecto, ¿cierto? Lo hizo Dios perfecto. Había escrito, estaba formado, había ya antes de que Dios formara, ya Dios había diseñado el cuerpo de cada persona. El alma, sin embargo, es diferente. Contiene el intelecto, las emociones y la voluntad. Eso tiene el alma. El intelecto, las emociones y la voluntad. Bueno, y eso ¿dónde lo podemos ver? Porque a veces dicen, no, pero sí, tú dices que el intelecto, las emociones y la voluntad de Dios, Dios hizo en el hombre y que eso tiene el alma, pero eso ¿dónde dice? Y lo vamos a mirar. Intelecto. Proverbios 2:6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él nos dio el intelecto, ¿verdad? Luego las emociones. Deuteronomio 28:65. Dice, ni aun entre las naciones descansarás, y la planta de tu pie tendrá reposo, mas allí te dará corazón que temeroso, emociones y desfallecimiento de ojos, tristeza en el alma. Tenemos las emociones, pero también el Salmos 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces, ¿qué encontramos en las emociones? Tanto tristeza como alegría, ¿cierto? Entonces, todo lo encontramos ahí. Dios lo formó, dice la palabra, Dios lo hizo. Ahí están las emociones. Entonces, pero ahora la voluntad. ¿Dónde aparece la voluntad? Intelecto, emociones y voluntad. Esa es la Trinidad que hay en el alma, o el alma es trinitaria también, intelecto, emociones y voluntad. Voluntad en Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas hay buena voluntad. Entre los rectos hay ¿qué? Buena voluntad. Ahí está la voluntad. ¿Qué pasa entonces con el alma después de la muerte? Porque ya la estamos analizando aquí. El cuerpo muere y rápido vuelve al polvo, pero el alma o espíritu regresa a Dios. El alma o espíritu regresa a Dios, dice ahí. ¿Dónde dice eso? Eclesiastés 12:7. Y el polvo, dice, vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ahí está, claro. Y Lucas 23:43 nos enseña esa parte también. Ahí nos enseña esa parte. Pero vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versos 50 al 53. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la... Que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto moral se vista de inmortalidad. Todo eso, dice, esta carne y esta sangre no van al cielo, no van al cielo. Ni siquiera Jesucristo
como estaba en la tierra, dice que Él tuvo que ser transformado en un cuerpo celestial, en un cuerpo celestial. Entonces, aquí dice, esta carne y esta sangre no pueden entrar al reino de los cielos. Pero, ¿qué pasa entonces con los que conocen al Señor? Quienes conocemos a Dios, quienes obedecemos a Dios, conocimiento y obediencia son las dos cosas que nos llevan a ese lugar. Dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Y bueno, todos, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes lo conocieron? Y si esos muertos en Cristo, ¿cuál es la promesa que les da Dios a ellos? Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, ¿qué pasa con el que es vencedor? Tenemos que ser vencedores, pero ser vencedores es conocimiento y obediencia. El conocimiento nos lleva a la obediencia y eso nos hace diferentes. Gloria al Señor. Y entonces, aquí dice al que venciere. Pero para los que no conocieron, las almas que no conocieron y por ende no obedecieron a Dios, ¿para dónde van? Porque aquí habla, que es lo que le dijo allá en Lucas capítulo 23, verso 43, al de la derecha, al ladrón de la derecha, que se arrepintió porque había conocido a Jesús antes y luego se arrepiente allá en el tiempo de su muerte. ¿Qué pasó? Le dijo que estaría con él en el paraíso, Pero, ¿qué pasa o qué pasará? ¿Qué es lo que estábamos hablando para aquellos que no conocieron a Dios, que no obedecieron a Dios? Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Dónde están entonces, si estos fueron al cielo, y ya nos mostró el Señor dónde estaban los que conocieron a Cristo, los que no conocieron ni obedecieron a Cristo? ¿Dónde están? Dice, en lugares de oscuridad, en prisiones de oscuridad. Ahí estarán. Dice, ¿pero qué están haciendo? Dice, reservados. ¿Qué es algo reservado? Es algo que se queda quieto allá hasta que se ha sacado o llamado de ese lugar. O sea, no están siendo atormentados tampoco. Están siendo reservados allí en esos lugares de oscuridad, dice ahí la palabra del Señor, dice, para ser reservados al juicio. ¿Qué pasará con ellos? ¿Qué habrá? Porque dice aquí en 1 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán. Pero, ¿y ellos, los que están allí reservados para el juicio, qué pasará con ellos? Apocalipsis 23. Apocalipsis 20:13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, aquí dice, y el mar entrega sus muertos, y cuando uno habla de entrega sus muertos, tal vez cuando no conoce la verdad se imagina que son los que o se los comieron los peces, o se hundieron en el Titán, o yo no sé en todo lo que ha pasado, entonces son los que va a entregar el mar. No, significa que estos lugares de oscuridad debajo del mar, y de allí el mar va a tener que entregárselos al Señor. ¿Para qué? Para que sean juzgados. Entonces ellos, aquellos que no conocieron a Dios, están allí en ese lugar reservados para el juicio y serán juzgados, dice, cada uno según sus obras. Después de lo cual, de todo este proceso, viene el juicio. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueras una sola vez y después el juicio. Que mueran una sola vez y después el juicio.
Así que hoy en día nos hacen creer, y hemos escuchado por ahí palabras o comentarios que los llaman testimonios y dicen, no, el pastor fulano de tal estuvo muerto unos días y resucitó y ahí está otra vez en la iglesia. No, dice que una sola vez muere, no puede morir una y resucitar y volver a morir otra vez, ¿sí? No, una sola vez y después van al juicio. Después van al juicio, dice la palabra ahí. Después de esto el juicio. Segunda los Corintios 5:10 que nos enseña. Porque es necesario que todos nosotros comparecamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Esto que nos da a entender que no solamente los que se perdieron van a tener que ser juzgados, ellos serán juzgados según sus obras, pero nosotros también iremos a juicio, ¿sí? Tenemos que dar cuentas por lo que hicimos en esta tierra, dice, sea bueno o sea malo, juzgados, y será para nuestros galardones, si nos portamos bien, si obedecimos al Señor, nos seremos juzgados para recibir galardones, pero es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que el alma en su resurrección corporal recibirá lo que merece. Romanos 2:6 al 11 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Yo primeramente también al griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios, no hay acepción de personas para Dios. Entonces, ¿cuál fue el precio requerido para redimir nuestras almas de la ira del juicio de Dios? Nada menos que la sangre del Hijo de Dios, nada menos que eso. Un precio muy alto que no lo podemos pagar nosotros como humanos en esta tierra. Primera de Pedro 1:18 al 20 que nos dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los posteros tiempos por amor a nosotros. Eso significa que antes de que Dios fundara la tierra, ya el Señor sabía que nosotros como seres humanos íbamos a fallarle. Antes de que nos formase, Él ya sabía que nosotros le íbamos a fallar y tenía que pagar un precio muy alto para redimir nuestras vidas. Razón por la que las almas de los hombres son extremadamente valiosas para Dios y para nosotros mismos, y tenemos que entender eso. Marcos 8:37 dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Y es que muchos permiten que su alma se venda por algunas falsas doctrinas de la comodidad. Hoy en día se están vendiendo las almas por la adivinación, por un milagro, por las emociones, por un gozo momentáneo. Por eso se está vendiendo el alma hoy en día. No solamente aquellos que allá no conociendo al Señor dicen venderle el alma al diablo, sino que las mismas personas que dicen conocer de Cristo están vendiendo su alma solamente por un mito religioso, por un milagro, por una adivinación. Son muchas formas. Nosotros vemos, y por eso dice la palabra del Señor ahí en Mateo 7:13,
que la puerta, dice, entrar por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos la hallan. Y sin nombrarles a ustedes que conocen, ustedes saben cuántas personas donde se viven las emociones y la adivinación corren, son ríos de personas en esos lugares. Dice, por eso dice, muchos son los que entran por esa puerta amplia y por ese camino espacioso. Que Dios nos guarde de esas cosas, porque no es bueno llegar a ese nivel. Colosenses capítulo 2, verso 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios. Los rudimentos del mundo es cuando te dicen, mira que tú vas a viajar mucho. Dios me está mostrando que tú vas a viajar mucho. Dios me está mostrando que Dios te va a dar mucho dinero, te va a hacer rico. Dios me está mostrando que tú vas a conseguir un esposo, no importa que esté casada, Dios le va a dar un mejor esposo, ¿sí? Y así, todo ese tipo de cosas son rudimentos del mundo que nos están atrapando y que muchas veces vendemos el alma, Dios nos libre, por ese tipo de cosas. Y no según Cristo. Porque Cristo nos llama a un orden de obediencia. Mateo 7:13 nos enseña ahí el que les decía, entrad por la puerta estrecha, porque espacioso el camino, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por eso, mis amados, no podemos fallar en conocer y aplicar la diligencia, la sana enseñanza de Cristo, necesariamente para el valor de nuestra alma. Porque es fácil, por orgullo, a veces por rebeldía. Bueno, se presentan muchas cosas dentro de la iglesia que nos apartamos de la sana doctrina para ir a buscar doctrinas chuecas, doctrinas que lo único que nos llevan es a la perdición. Segunda de Pedro 1, 5 al 11, ¿qué nos termina diciendo el Señor ahí? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, mire lo que dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de los antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada la amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que ser diligentes, tenemos que añadir a nuestra fe. Yo tengo fe, pero esa fe debe tener ¿qué? ¿Qué debe tener? Dominio propio. No es que fe y me lleno de emociones, no, debe tener dominio propio. Paciencia, y a la paciencia dice piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dice, si estas cosas que Dios muestra y están en nosotros, no caeremos fácilmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Guardar nuestra alma. Y ahí hoy nos dice cómo guardarla, cómo cuidar el alma. Dios nos enseñó hoy cómo cuidar el alma. Es algo muy valioso, por encima de lo que sea, por encima de las propiedades, de lo que tengamos, de lo que nos ofrezcan, está el alma. Hay que cuidarla, no podemos dejar de cuidarla. ¿Amén? ¿Lo entendimos? Gloria a Jesús. Sin embargo, lo repasan ahí en casa a través del devocional. Repasar, amén. Gloria a Jesús. Padre, gracias por el tiempo que nos diste, Señor, hoy. Gracias porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Tú estás con nosotros
y has venido, Dios, para quedarte, Dios, en este día. Por eso, Señor, venimos a tu presencia, Dios, creyendo en tu palabra, que si habitamos bajo tu abrigo, oh Dios altísimo, moraremos bajo tu sombra, como el Rey omnipotente que nos cuida y nos guarda, Señor. Por eso hoy te decimos, Señor, que tú eres nuestra esperanza y ese castillo en quien podemos confiar, el que nos librará de todas las pestes, Señor, en este tiempo, y nos cubrirá, Señor, y nos permitirá estar bajo tus alas. Allí estaremos seguros, Señor, y ninguna peste nos tocará, Señor. Señor, no temeremos al terror, Dios, ni a pestilencia que ande en oscuridad, ni a mortandad en medio de la tierra que nos destruya. Tal vez veremos caer a muchos, Señor, pero tu palabra nos enseña, nos da la promesa que a nosotros no nos llegará, porque con tus ojos nos estarás mirando y nos permitirás ver la recompensa que tienes para los impíos, pero a nosotros siempre nos cuidarás con tu brazo, amor. Gracias, Señor, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación, Señor. Señor, por cuanto si estamos ahí, Señor, aferrados a ti, no nos sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará ni mi vida ni la de mi familia, pues tus ángeles mandará cerca de ti, que nos guarden en todos nuestros caminos, que nos sostengan en sus manos para que nuestro pie no tropiece ni tengamos ningún accidente, Señor. Por cuanto, Señor, en ti hemos puesto nuestro amor, tú también nos librarás y nos pondrás en alto, ya que nos has permitido conocer tu nombre. Te invocaremos, Señor, y tú nos responderás, y con él estaremos nosotros en medio de la angustia. Nos librará y nos glorificará, y nos saciarás de larga vida, Dios, y añadirás nuestra salvación, Padre. Así que, Padre, nos vamos hoy de aquí, pero no de tu presencia. Irá contigo tu presencia, irá con nosotros tu presencia, Señor, y nos dará descanso, sabiduría y paz, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra alma en este tiempo, Señor, tan difícil, Padre, que pongamos siempre la mirada en ella, Señor, y no en lo exterior, Padre. Guárdanos, respáldanos y guíanos, Señor, bajo tu mano, Padre. Tu palabra, Señor, sea nuestra luz y esperanza, Señor, siempre, para que esta alma sea guardada para ti, para lo que tú la has reservado. En Cristo Jesús. Amén, Señor.